Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Fútbol Suerte de Campeón. Hoy vamos a hablar sobre las eliminatorias sudamericanas. El día de ayer se jugó la fecha 14, realmente una fecha demasiado controversial, sobre todo en el partido de Perú ante Venezuela. Personalmente pienso que nos han robado el partido, si bien el desempeño de Perú no fue el mejor, no jugamos el mejor partido de las eliminatorias y tomando en cuenta que era una final pudimos dar muchísimo más porque teníamos que ganar sí o sí. La posible clasificatoria al Mundial 2026 dependía de ese partido en Maturín, Venezuela. Sin embargo, lo perdimos. Me parece que el resultado más justo debió ser un empate porque realmente el penal que le cobran a Venezuela a Joseph Martínez para mí no era penal. Incluso se ve en la exageración de la jugada y claramente no era penal. No hubo un contacto suficientemente fuerte como para derribar al jugador y para que sea penal. Y luego nos anulan un gol que para mí, sinceramente, yo no veo en ningún momento mano. Nos anulan el gol por VAR porque supuestamente Brian Reina cabecea, el balón luego le choca el brazo y se mete a la portería de la Vino Tinto. Y por eso nos anulan el empate. Sinceramente, me parece un escándalo, ya que en los últimos minutos también hubo una posible mano en el área de Venezuela. El banquillo peruano reclamaba. Oscar Ibáñez se enloquecía pidiendo el VAR y simplemente ni siquiera se revisó, ni siquiera se paró el partido, no hubo absolutamente nada. El árbitro chileno Cristian Garay cometió un arbitraje muy polémico, es un árbitro ya criticado anteriormente. Y yo no entiendo cómo, si estamos en plena competencia por el puesto de repechaje entre Bolivia, Venezuela, Perú y Chile, ¿cómo es posible que nos pueden poner un arbitraje chileno? Porque es un rival directo. Más allá de nuestra rivalidad histórica, sabemos que con Chile siempre tenemos un pasado de mucha rivalidad. Sin embargo, ¿por qué? O sea, yo no entiendo cómo la federación no puede velar por los intereses de la selección peruana, porque pone que esta terna arbitral ya no los habían puesto días atrás. Entonces, la labor de la federación era reclamar y que nos cambien de terna arbitral. Simplemente eso. De hecho, Pablo Guerrero lo muestra al final del encuentro, porque muy enfurecido menciona que somos unos cojudos por aceptar tener una terna arbitral chilena en un encuentro como este. Analizando la situación, podríamos decir, ¿no?, que al ser un arbitraje chileno nos perjudicó a propósito a Perú para favorecer a la selección chilena. A la selección chilena, para sus intereses mundialistas, le favorecía que Perú matara o ganara, porque así Perú podía sumar 3 puntos, un punto, pero la distancia era mucho menor a que sume Venezuela, porque Venezuela saca una mayor diferencia. Estos fueron los resultados el día de ayer. Bolivia empató con Uruguay 0-0, Chile empató con Ecuador, Venezuela le ganó a Perú. Colombia empató con Paraguay en un partido que también hay mucho que analizar. Increíble cómo Colombia está ganando 2-0 y Paraguay se lo empata. De verdad que muy meritorio lo de Paraguay. Lo que está haciendo Paraguay con Alfaro es extraordinario, pero Colombia con Lorenzo no sé qué pasó. Y realmente Colombia es una super selección. De hecho, Colombia es el próximo rival de Perú. Ojo ahí. Y el clásico Argentina versus Brasil, que fue un verdadero partidazo, que Argentina terminó goleando 4-1. Extraordinario. Primero veamos la parte de repechaje, la parte inferior. En este caso, Chile necesitaba obviamente ganar y termina empatando con Ecuador, por lo cual tenía 9 puntos y suma 10, ¿ok? Y se queda al fondo de la tabla. Perú necesitaba ganar, tenía 10 puntos, necesitaba ganar para escalar en la tabla, sin embargo pierde ante Venezuela y se queda con los 10 puntos. Por diferencia de goles, solo por un gol, Perú está noveno y Chile está décimo. Bolivia necesitaba ganar y empató con Uruguay. Bolivia tenía 13 puntos, con el empate ante los charrúas, suma un punto más, ahora tiene 14, está en octavo puesto, aún con esperanzas de repechaje. Y Venezuela, que tenía 12 puntos, le gana a Perú y suma 15 y se queda en puesto de repechaje por ahora. Recordemos que los 6 primeros equipos clasifican directamente y el séptimo es el equipo que va a repechaje. Los 6 primeros equipos de la tabla, que serían Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia, estarían clasificando directamente al Mundial. El puesto 7 es el sección que clasificaría a repechaje. En este momento lo más probable es que el clasificado en repechaje sea Venezuela o Bolivia, ya que tienen 15 y 14 puntos respectivamente. Perú y Chile ya muy alejados, ambos están a 5 puntos del puesto de repechaje, del puesto 7. Sin embargo, no es imposible, ya que aún quedan 4 fechas. Perú está a 5 puntos del puesto 7, del puesto de repechaje, y quedan 12 puntos por jugarse. El próximo rival de Perú es un rival también directo, porque es una selección que está peligrando, digamos. O sea, tiene 20 puntos, está más cómodo, obviamente, está en sexto lugar, pero viene en una racha fatal de 4 partidos sin ganar. Lo de Colombia es preocupante, sobre todo conociendo el nivel que tiene la selección cafetera. Colombia será el próximo rival de Perú. Se jugará el 4 de junio en Colombia. Paraguay recibirá a Uruguay. Ecuador recibe a Brasil. Venezuela y Bolivia. Un duelo directísimo. De hecho, los dos equipos que en este momento están luchando por el repechaje se van a enfrentar. Venezuela versus Bolivia. Qué tremendo partidazo la siguiente fecha de eliminatorias, donde tienen diferencia de un punto. Realmente ahí lo que convendría sobre todo a Perú y a Chile sería que ambos empaten o que en todo caso Venezuela pierda.
No me parece que el empate. El empate es lo que más favorecería tanto a Perú como a Chile para seguir soñando con clasificar el Mundial de 2026. Pero esto tomando en cuenta que Perú tendría que ganar su partido. Chile se enfrenta a Argentina, un partido verdaderamente difícil. Me parece que acá se define, tanto para Perú como para Chile, se define en la fecha 15 si realmente aún hay posibilidades de clasificar. Chile juega de local, pero contra la mejor selección, la campeona del mundo, Argentina. Y me parece que regresaría Messi para este partido. Y Perú visita a una Colombia que está urgido de ganar y de asegurar estos puntos para quedarse cómodos en el sexto puesto. Porque saben que por ahí Venezuela y Bolivia se disparan y pueden terminar complicándose la vida y Colombia terminaría en repechaje, lo cual obviamente sería una decepción futbolística, tomando en cuenta que la selección colombiana se ha preparado muy bien, que tienen cracks, que Néstor Lorenzo empezó la clasificatoria excelentemente bien y ahora terminando es cuando la selección está mucho más inestable. Después, Perú enfrentará a Ecuador de local en la fecha 16. Uruguay recibirá a Venezuela, Brasil recibe a Paraguay, Argentina y Colombia, un verdadero partidazo en Buenos Aires, y Bolivia y Chile. Bolivia tiene un fixture demasiado complicado. Bolivia se enfrenta a todos sus rivales directos. Se enfrenta a Venezuela, se enfrenta a Chile y luego se enfrenta a Colombia. Finalmente cierra con Brasil. Pero el fixture de Bolivia es muy muy complejo. O sea, lo que se le viene ahora es probablemente la parte más difícil de las clasificatorias para Bolivia, tomando en cuenta sus rivales directos. Sin embargo, la diferencia de puntos es lo que más perjudica a tanto a Perú como a Chile. Porque con 10 puntos, con 5 puntos de diferencia y 12 por jugarse, me parece que las probabilidades son muy muy bajas. De hecho, ayer salió una tabla donde las probabilidades de Perú de clasificarse directamente al Mundial es de 1%. O sea, prácticamente son probabilidades nulas. La única chance de Perú sería clasificar por repechaje. Sin embargo, que Venezuela haya sacado esta ventaja y que Bolivia también esté arriba a 4 puntos, me parece que complica demasiado las aspiraciones de Perú y Chile. Sin embargo, esto es fútbol, nada está dicho. Aún quedan 4 partidos, 2 partidos de local. Y bueno, veremos qué pasa. Aún nada está dicho y se pueden dar muchas cosas. Recordemos que en el 2018 al final Perú clasifica por diferencia de un gol sobre Chile, cuando el repechaje era en el puesto 6. Me parece que la hinchada tiene que seguir teniendo fe, tenemos que seguir apoyando a nuestra selección y los jugadores tienen que seguir enfocados y desarrollando su buen fútbol para poder mejorar, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, tenemos ahorita muchas bajas en la delantera. Alex Valera por temas personales no pudo estar. Ramos, la verdad que no jugó, a mí me hubiera encantado verlo. No sé si estos partidos eran para él, pero me hubiera encantado verlo por lo menos unos minutos ante Bolivia. La Padula, lamentablemente, que viene en una racha muy mala, no tiene goles en Italia y en Perú también hace tiempo no marca. Guerrero, que marcó después de 3 años, se convirtió en el jugador más longevo en anotar con la selección peruana y en disputar las eliminatorias sudamericanas. Me parece que ya necesitamos renovar el equipo, necesitamos renovar a un 9, porque me parece que no podemos estar soñando con ir a un mundial a estas alturas con un jugador ya de una edad avanzada. Sabemos la jerarquía de Guerrero, lo valoramos muchísimo, es muy importante, es vital para la selección, sabemos el compromiso que tiene, realmente no vamos a volver a tener un jugador como él, pero necesitamos renovar ya, porque si no, ¿cuándo? Nos va a costar muchísimo el cambio generacional, tenemos opciones, pero necesitan empezar a jugar, necesitan ganar confianza, necesitan meter goles, necesitan asentarse en el equipo para que se acostumbren a este nivel y puedan ser la nueva cara en la delantera de la blanquirroja. Las eliminatorias están espectaculares. Hablando un poco sobre las otras selecciones, en Chile, realmente una verdadera crisis. Toda la prensa chilena está muy incómoda con el Tigre Ricardo Gareca, ex entrenador de la selección peruana, que recordemos nos llevó a un mundial después de 36 años. Y realmente Gareca es un héroe, es una figura muy reconocida y muy querida acá en el Perú, y lamentablemente en Chile está haciendo todo lo contrario. Está siendo muy criticado, es el segundo entrenador más caro de América y está en último puesto. La selección chilena está muy decepcionada y prácticamente sin chances de llegar al Mundial. Veremos qué tan complicado. A Chile le toca a Argentina la siguiente fecha, luego le toca a Bolivia en La Paz, complicadísimo. Luego visita a Brasil, un partido dificilísimo donde muy probablemente regrese Neymar. Y finalmente Chile cierra con Uruguay. Me atrevería a decir que Chile es la selección que tiene el calendario más complicado. Tiene a toda la hinchada decepcionada, tiene a la prensa muy crítica con el comando técnico y tiene a Ricardo Gareca que sin duda no conecta con el equipo. ¿Será que termina su ciclo con la selección mapocha o continúa? Vamos a verlo. Yo creo que en estas instancias cambiar a un técnico faltando 4 partidos un poco para estructurar el proceso no sería una mala decisión. Ya no conecta con la selección chilena y me parece que a estas alturas con un panorama como con este calendario tan complejo, en mi opinión Ricardo Gareca debería dar un paso al costado en Chile. Y los chilenos deberían estar pensando ya en el siguiente proceso y tratar de renovar un poco, buscando otras opciones seguramente. En cuanto a Perú, como ya lo mencioné, caímos ante Venezuela. Nuestro siguiente partido es ante Colombia. Luego recibimos a Ecuador en Lima, una selección ya prácticamente clasificada. Luego visitamos a Uruguay en el Centenario, partido muy difícil. Y finalmente cerramos con un Paraguay que ha mejorado muchísimo, que con
con Alfaro realmente se han potenciado muchísimo, que sueñan con el Mundial y están en puestos de clasificación. Está incluso encima de Colombia, que muchos dirían que es una selección mucho más peligrosa, ¿no? Entonces el calendario de Perú tampoco está fácil. Visitar a Colombia y a Uruguay me parece que es bastante fuerte. Tenemos que sacar 6 puntos ante Paraguay y Ecuador si por ahí queremos tener chances y esperar los resultados de rivales directos como Venezuela y Bolivia. Luego, en el caso de Bolivia, empataron ante Uruguay en La Paz. El siguiente partido visitan a Venezuela, un verdadero partidazo, partido de 6 puntos como muchos dirían, porque son rivales directos. Se podría definir si dejan la llave abierta o si una de las dos se dispara para asegurar la clasificación en repechaje. Luego Bolivia recibe a Chile en La Paz, verdadero partidazo. Sabemos que también ahí hay una rivalidad fuerte entre bolivianos y chilenos. En La Paz a Chile siempre se le hizo difícil. Luego Bolivia visita a Colombia, un partido complicado. Me parece que ahí Colombia podría asegurar el resultado sin ninguna duda. Brasil llega a La Paz a cerrar la última fecha 18 ante Bolivia. Un partido complicado. Brasil ya perdió con Bolivia ya. El calendario de Bolivia no es tampoco el más complicado, pero tampoco es fácil. Me parece que está por ahí un nivel más en dificultad que Perú, sobre todo porque tiene a Brasil como rival y porque se enfrenta directamente a Venezuela. Veremos cómo plantean todo y cómo les va. Pero el partido clave, vital, es el siguiente, ¿no? La fecha 15 ante Venezuela va a ser un partido muy interesante. Va a definir todo, como ya lo mencioné. Va a definir si se mantiene la llave abierta o si uno de los dos se dispara hacia la clasificación. Venezuela recibe a Bolivia, verdadero partidazo. Luego Venezuela visita a Uruguay en Montevideo. Luego la Vinotinto visita a Argentina, un partido muy complicado. Y finalmente Venezuela cierra con Colombia, un partido que también es considerado un clásico del norte entre venezolanos y colombianos. Y Colombia no se lo va a poner para nada fácil. El fixture de Venezuela es muy complejo. Para mí la clave acá para la Vinotinto es asegurar el partido ante Bolivia. Tienen que ganarlo sí o sí y juegan de local. Entonces por ahí tienen cierta ventaja porque luego se les pone muy difícil el panorama. Y como ya lo mencioné, ese partido para mí es clave. El Venezuela-Bolivia es clave para los intereses de Perú y de Chile también. Para nuestros intereses en cuanto a Perú, nos conviene que estos equipos empaten para dejar la llave abierta y que Perú pueda sumar, pelear por allá la clasificación. Porque cualquiera de los dos que gane este partido entre Venezuela y Bolivia es prácticamente asegurar la clasificación en repechaje. Así que va a ser un partido vital para los intereses del último cupo hacia el Mundial. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos puedes buscar como Fútbol Suerte de Campeón y también suscríbete a nuestros canales de Spotify y de YouTube para saber todo sobre lo mejor del fútbol mundial. Muchas gracias por su apoyo. Seguimos con el video. Acá tenemos la tabla de las eliminatorias al Mundial 2026. Como ya lo mencioné, Argentina primero, Ecuador sorprendentemente segundo, Uruguay en el puesto 3, Brasil cuarto, Paraguay quinto y Colombia sexto. Estas 6 selecciones están clasificando directamente al Mundial. En séptimo lugar está Venezuela, luego Bolivia, puesto 9 Perú y al final en el fondo de la tabla se encuentra la selección chilena. Entonces vamos a simular cómo quedaría la tabla en este caso. En cuanto a Colombia y Perú, sinceramente veo que es un partido muy difícil para Perú, pero Colombia no viene en un buen nivel. Entonces digamos que sea un empate. Yo creo que Venezuela y Bolivia, sinceramente por el nivel de Venezuela, superaría a Bolivia. Entonces vamos a poner un 2-1. En cuanto a Paraguay y Uruguay, yo daría como vencedor un partido difícil, pero vamos a poner un empate. Chile y Argentina, yo creo que Argentina lo gana. Ecuador y Brasil, yo creo que Brasil lo gana. Entonces, danos estos resultados. Si Venezuela le gana a Bolivia, se dispararía con 18 puntos. Gana una diferencia de 4 ante Bolivia y una diferencia de 7 ante Perú y una diferencia de 8 ante Chile. La victoria de Venezuela realmente cambiaría todo el panorama de las clasificatorias y prácticamente aseguraría su clasificación al Mundial. Continuando con esto, luego Uruguay enfrentaría a Venezuela, que yo creo que lo ganaría, digamos que 1-0. Perú a Ecuador, yo creo que Perú ganaría, digamos que 1-0, que da el batacazo. Brasil le gana a Paraguay, Bolivia le gana a Chile y Argentina yo creo que le gana a Colombia. En este caso, Venezuela tras perder con Uruguay, que haya con 18 puntos, Bolivia 17, Perú 14 y Chile 10. La diferencia se acortaría solamente a 4 puntos, faltando 2 fechas. Luego, Perú visitaría a Uruguay, que digamos que se da un milagroso empate. Colombia le gana a Bolivia. Brasil, yo creo que golearía, digamos que un 2-0 frente a Chile. Paraguay sería un partido muy interesante, un 1-1 con Ecuador, digamos. Y Argentina le ganaría a Venezuela en Buenos Aires. Entonces esto dejaría el panorama: Venezuela con 18 puntos, Bolivia con 17, Perú con 15 y Chile con 10. Perú estaría a 3 puntos de diferencia con Venezuela, sin embargo con una diferencia de goles de -10, mientras Venezuela tendría un -5. Perú tendría que ganar y golear su último partido y Venezuela también. Venezuela tendría que perder y ser goleado. En este caso, digamos que Perú le gana a Paraguay, Venezuela yo creo que, digamos que pierde, ¿ok? Digamos que Venezuela pierde ante Colombia, Bolivia digamos que le gana a
a Brasil, Chile le gana a Uruguay, yo creo que Chile empata con Uruguay y Ecuador yo creo que empata con Argentina. Y en este caso sería extraordinario. Si en la última fecha Venezuela cae ante Colombia y Bolivia le gana a Brasil, Bolivia estaría clasificando al Mundial con 20 puntos, dejando afuera a Venezuela con 18, Perú con 18 y Chile con 11. Entonces, este cálculo un poco deliberado me ayuda a ver que realmente el panorama de Perú es muy complicado. Actualmente tenemos una diferencia de 5 puntos ante Venezuela. La victoria de Venezuela el día de ayer ante Perú realmente es muy impactante. Es una final y es prácticamente asegurar la permanencia entre el puesto 7 y 8. El cupo número 7, el puesto número 7 de repechaje, me parece que está entre Venezuela y Bolivia, sin duda. Y tomando en cuenta que el próximo partido es justamente entre estas dos selecciones, ahí en Venezuela, es una verdadera final. Venezuela tiene que asegurar la victoria sí o sí ante Bolivia para poder soñar con la clasificación al Mundial 2026. Tomando en cuenta que al final se van a dar choques difíciles. Bolivia cierra con Brasil, pero en La Paz. Y con una victoria y una derrota de Venezuela ante Argentina, o de Venezuela ante Colombia, se podría dar la clasificación de Bolivia. Entonces Venezuela sabe que este partido que se viene el 4 de junio ante Bolivia es una verdadera final. La primera final fue ante Perú, ganaron, aseguraron 3 puntos valiosísimos y ahora saben que el siguiente paso es igual o aún más importante porque es un duelo directo, es la verdadera final por el repechaje sudamericano. Así que va a ser un partido muy interesante y prácticamente se podría definir todo a falta de 3 fechas de las eliminatorias. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video, se los agradezco de todo corazón. Que ustedes nos vean, que ustedes nos sigan, nos permite seguir creciendo el canal. Recuerden darle like al video, activar la campanita de notificaciones y suscríbanse a nuestro canal de Fútbol Suerte de Campeón, donde subimos todo sobre lo mejor del fútbol mundial. Muchas gracias por su apoyo, hasta pronto futboleros, nos vemos pronto.